Y como varios de ustedes sabrán, el pastor por motivos no está aquí, pero vamos a estar orando por él y vamos a estar entrando más en detalle en el momento de la oración. Así que me tocó predicar me tocó predicar. Yo dije, ¿de qué puedo hablar? Entonces hoy día, a partir de un momento en la mañana, tenía que hacer algunos trámites. Gracias a Dios que Él movió los horarios de mi universidad para que los miércoles y los jueves los tenga libres. Entonces, para emergencias así, tengo bastante tiempo. Y después de hacer todo lo que tenía que hacer, fui a una cafetería, me pedí una sopa y me puse a leer y me puse a estudiar. Y leí el libro de Esther completo. Y me gustaría hablar un poco acerca de lo que este libro nos enseña. Yo creo que cuando tú piensas en Esther, piensas en dos cosas que todos los cristianos repiten. Una, es el único de los dos libros que tiene nombre de mujer, el otro es Ruth. Y dos, es el único libro de la Biblia donde no aparece la palabra Dios ni Jehová en ningún lugar. De hecho, es una de las razones por las que en el proceso de la canonización, que es el proceso en el que la Iglesia se dio cuenta de cuáles eran los libros que Dios había inspirado y cuáles no, este libro algunos lo llegaron a cuestionar. La verdad es de que si tú lo lees a la ligera y lo lees rápido quizás, para ti puede parecer simplemente un libro histórico. Pero en armonía con toda la escritura, aunque Dios no esté escrito de manera literal, está presente a través de todo el libro y lo puedes ver en la vida de Esther, en la vida de los judíos. Entonces, este libro, solo un poquito de historia, sucede después del decreto de Ciro, donde los judíos volvían a Judea, y antes cuando Esdras dirige un grupo de regreso. Entonces, entre ese periodo sucede Esther, Mardoqueo y todos los judíos son este remanente que quedaba en Persia. Entonces, para que nos ubiquemos, es Persia era un lugar bien grande, varias ciudades importantes estaban en ese lugar. De hecho, si tú lees al principio del libro de Esther, te menciona que el rey Asuero tenía mucho dominio y mucho terreno, era muy poderoso. Y nos ubicamos en fechas aproximadamente entre el 486 y 465 a.C. Siempre que hablamos antes de Cristo, los números van reduciendo. Y nos enfocamos en Esther. Es un libro que nos cuenta la historia básicamente de quién era esta mujer, de cómo ella pasó a ser la reina, en este caso de Persia. Ahora, como para hacer una cierta clarificación, es el título de reina, quizás no es el título que tú imaginas, como a lo mejor la reina de Inglaterra, que tiene mucho poder. En realidad, aquí, si tú lees el libro, el que más tenía poder era el rey Asuero, pero el título de reina era sin duda un título muy importante. Y como una mujer judía en una nación como la persa pudo llegar a ese lugar y después como eso pudo ser utilizado para poder preservar al pueblo de Dios, los judíos, es una historia interesante. Entonces todo comienza cuando el rey Asuero tenía que llevar a su ejército o una compañía hacia Grecia para pelear. Entonces empiezan a explicar sus riquezas al principio de Esther en el capítulo 1. Y organiza un festín porque sucede que después de llevar este grupo a Grecia fracasa y por eso hace un banquete. Lo más probable es que haya sido para poder animar a los súbditos. Y ya como era una nación pagana, obviamente, este banquete hubo alcohol, empezaron a pasarse de copas y el rey quiso mostrar la belleza de su esposa, que se llamaba Vasti, ante los demás vasallos. Y la llamó, pero ella no quiso presentarse. En el versículo, vamos a leer, es el versículo 13, perdón, vamos a leer en el 11. Dice, en el 10, perdón, vamos a leer en el 10, estaba viendo en qué momento la llama, en el 10. Dice, en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por el medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esta circunstancia es bien compleja. ¿Quién está bien y quién está mal? Ambos eran personas paganas. La verdad es que el rey estaba bebido y claro, uno podría decir, no, pero una esposa debe obedecer a su marido. Pero él lo que quería hacer era que todos la vieran, querían que todos apreciaran su hermosura en un banquete donde todos estaban alcoholizados. No sé si un buen esposo haría eso. Pero es una situación compleja y lo que sucede aquí es que él se enoja, al punto en que quiere divorciarla.
Y después en el versículo 14 dice, estaban junto con él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces como que le echaron más fuego al carbón y dijeron, no, esto es grave, esto puede ser un problema a nivel nacional. Entonces el rey ahí es donde decide divorciarse, y esto es entre el periodo en que él se divorcia y se casa con Esther, pasan alrededor de 4 años. Entonces él se divorcia de la reina Vasti y le propusieron algo. Le propusieron que de las ciudades buscaran a mujeres jóvenes, vírgenes, atractivas, de hermoso parecer, que tuvieran una buena presencia, y las iban a por un año, las iban a perfumar, las iban como a tratar para embellecerlas, se podría decir, como un tratamiento cosmético casi. Quizás hoy en día las habrían operado, no sé qué habría hecho, pero todo muy superficial aquí. Y de esas mujeres él iba a poder escoger a la que iba a ser la futura reina en vez de Vasti. Y aquí es donde entramos a la vida de Esther. De hecho, yo no sé, yo no veo novelas, pero hay una novela de Esther, ¿o no? Porque su vida es muy novelística, o sea, es muy una mujer huérfana, que pasa a ser reina, hay un villano, hay un tremendo final de que tú no te lo esperas. Es bien novelístico lo que pasa. Entonces ella, siendo una mujer huérfana, fue adoptada por su tío. Y es algo interesante y algo que me gustaría mencionar. Ella tiene un muy buen tío. De hecho, lo puedes ver en las escrituras. Él fue un buen varón. Vamos a ver un poquito acerca de cómo ella es seleccionada. Entonces, vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron a los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, y que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Guarda de las mujeres que les den sus atavíos. Y la doncella que agrada a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, en la residencial, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, que hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, aquí solo nos hablan de su linaje. Él venía de estos judíos que habían sido transportados en el cautiverio por Nabucodonosor. Y había criado a Adasa, es decir, Esther. Recordemos siempre que en estos lugares ellos tenían 2 nombres, su nombre hebreo y su nombre persa. Entonces, el nombre hebreo era Adasa, pero era conocida como Esther o Ishtar, se podría también llamar, porque era huérfana, era hija de su tío porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces Mardoqueo tuvo la labor de poder enseñarle, y algo muy destacable de ella es que ella era una dama muy obediente, que eso es bien importante en la historia. No se nos habla mucho de su carácter, pero sí se menciona que cada vez que ella era presentada ante alguien, hallaba gracia ante los ojos de esas personas, hallaba gracia ante los ojos de otros. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con la crianza que ella tuvo. En el versículo 9 dice, y la doncella halló gracia a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y le llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y aquí esto lo encontré súper tierno. Dice el 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, realmente le importaba a Esther, estaba preocupada. Él hizo una buena labor de padre. Entonces, después de todo esto, ella obedece, no dice de dónde es, empieza este proceso de selección, es presentada delante del rey, y ante el rey ella obtiene gracia. El rey también la encuentra una mujer hermosa y agradable,
y ella es escogida como la reina. Pero los problemas empiezan ya como por el capítulo 3. Entonces, bueno, importante mencionar de que sucede que uno de los eunucos querían matar al rey y Mardoqueo avisó de eso y salvó la vida del rey. Eso va a ser más importante más adelante. Después en el capítulo 3 se menciona a un hombre que se llama Amán, que vendría a ser como el malo de la historia. Amán era de una descendencia amonita y desde ya tiempos ancestrales los amonitas y los judíos han tenido conflictos, que no quería decir diferencias porque más que eso, o sea, han habido conflictos bélicos. Ellos son los descendientes de Saúl y siempre fueron una espina en Israel, era un problema, odiaban a Israel. Entonces en el versículo 1 del capítulo 3, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entonces esta persona empezó a obtener poder político y todos los siervos del rey que estaban en la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces aquí ocurre algo interesante. ¿Por qué no lo hacía? Tampoco la Biblia lo dice. Tampoco sé si es bueno o malo. Puede que lo que haya pedido él fuera excesivo, porque nosotros no tenemos que inclinarnos ante hombres como lo hacemos ante Dios. Pero en varias ocasiones de la Biblia se muestra que las personas pueden mostrar respeto sin necesariamente convertirse en una adoración pagana. Entonces, nunca olvidemos de que por más que haya conflicto entre quien tú quieras, por ejemplo en Chile es un país bastante soberbio en cuanto a los países vecinos. Entonces, si se acerca a ti una persona peruana, una persona boliviana, una persona argentina, el chileno promedio es despectivo. El chileno promedio no lo recibe bien. Pero la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Entonces, yo no sé si aquí Mardoqueo fue orgulloso, o si Mardoqueo, o lo que estaba pidiendo Amán era algo excesivo, que se postraran ante él y que pusieran cabeza en el suelo, porque la palabra hebrea que se utiliza puede ser para ambos contextos. Así que lo que podemos sacar de esto, un pequeño punto aparte, es de que mientras puedas mantener la paz con alguien sin pecar, debes hacerlo. Si requiere un poco de sacrificio de ti, no está mal. Si requiere un poco de humillación, tampoco está mal. Pero si requiere de ti que desobedezcas a Dios, entonces ahí obviamente tienes que detenerte. Obviamente eso prima sobre mantener la paz con todas las personas. Entonces empieza a haber problema y Amán quería matar a Mardoqueo, pero no le fue suficiente. Entonces dijo, voy a matar a todos los judíos. Es posible que Mardoqueo ya haya comentado con algunas personas, porque se nos dice que él estaba a la puerta. Entonces Esther, como buena hija, muy probablemente le dio alguna posición. En cuanto ella llegó a ser reina, le dio alguna posición donde trabajara cerca de la puerta del rey, a lo mejor viendo temas de comercio, cosas por el estilo. Y ya le debe haber comentado a algunas personas que era judío, porque él se entera que es judío y dice, ok, no me basta solo con matarlo, voy a matar a todos los judíos. Y él hizo un decreto, y en ese decreto iban a matar a todos los judíos en una fecha específica. Y Mardoqueo se entera de eso. De hecho, los judíos se enteran, y para los judíos es triste, es desesperanzador. Ahora, quiero hacer un punto aparte. Nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia de Dios, y la iglesia no reemplaza a Israel. Y lo que nosotros debemos hacer con Israel es amarles. Israel no es perfecto. Cuando tú ves cosas en las noticias, muchas veces se ven desde un lado bastante sesgado, donde se suele antagonizar bastante a Israel. Te animo a que te informes bastante y que entiendas de que ellos son pecadores, al igual que tú y al igual que yo, pero no dejan de ser un pueblo que Dios ama. Entonces, todas las personas que le desean el mal a Israel, les va mal, porque Dios maldice a aquellos que maldicen a su pueblo. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos con eso. Sin embargo, tenemos una similitud. Al igual que como Israel suele ser antagonizado, los cristianos también somos perseguidos. Y es algo que no debería ser sorpresa para nosotros. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Guarden su lugar en Esther, porque vamos a leer bastante. Pero vayan a 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 12. Capítulo 3, versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces,
A diferencia de como algunas personas quieran hacer ver que el cristianismo solo te va a traer éxito y felicidad, Dios te está prometiendo de que si tú eres un seguidor de Cristo, va a haber persecución. Solamente por ser un seguidor de Él. Todo lo contrario a lo que tú podrías esperar. Lucas capítulo 14, por favor, vamos a buscar otro versículo más para leer. Lucas 14, vamos a leer 2 versículos ahí. Vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, un discípulo de Cristo no es lo mismo que un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios, tú no tienes que hacer obras, es decir, no tienes que cambiar tu estilo de vida. No, para ser un hijo de Dios tienes que simplemente creer en Jesús, creer en el Evangelio, lo que la Biblia enseña. Pero, si tú deseas ser un discípulo de Cristo, es decir, una vez has decidido creer en Jesús, tú dices, yo le voy a seguir. Quiero aprender de Él y quiero hacer lo que Él dice. Yo le voy a entregar mi vida. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, eso tiene un costo. El versículo 26 habla de las prioridades. No quiere decir de que tú tienes que odiar a tu familia, para nada. Eso sería algo antibíblico. Sino que se refiere a que ese amor que tú tienes hacia ellos comparado con Dios, el amor que tienes hacia Dios debería parecer odio. Quiere decir de que si tienes que en algún momento escoger entre tu familia y Dios, tienes que escoger a Dios. Es difícil. Y el 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Quiere decir que va a haber cargas, va a haber cosas difíciles, un peso que tienes que llevar, pero vas a tener que hacerlo si quieres seguir a Jesús, vas a tener que tomarlo y llevarlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Va a haber adversidad. Los judíos durante su historia han enfrentado adversidad y los cristianos también hemos enfrentado adversidad. Tú puedes estudiar un poco acerca de la historia de las iglesias. Puedes ver cómo los cristianos, las iglesias primitivas y las denominaciones que seguían y guardaban lo que la Biblia enseñaba, fueron altamente perseguidos. Eran masacrados solo por defender la doctrina bíblica. Y eso no va a cambiar. Ahora, nosotros vivimos en un país bastante privilegiado, un país donde hay libre expresión, donde si tú sales un sábado a tocar puertas y a entregar tratados, no te van a decir nada. Como mucho, una persona se va a enojar contigo y te tira el tratado en la cara. Oh, qué grave, no pasa nada. Pero no temes por tu vida. Pero hay personas que sí. Hay personas, y hoy en día, personas que en otros países tienen que esconderse para poder predicar el Evangelio. Que si los descubren los pueden echar del país o peor. Entonces debemos apreciar esto y cuando venga persecución, porque puede ser, no lo sabemos, debemos estar dispuestos a seguir aún en la adversidad. Ahora, el tema principal del libro de Esther, esto quería mencionarlo porque era algo que tenemos en similitud con esa situación, pero el tema principal del libro de Esther es la providencia de Dios. Yo diría que ese es su tema principal. La providencia la podríamos definir como el proveer con anticipación y con un propósito o fin que no siempre es claro. Entonces, cuando tú provees, tú estás dando algo. Es como bien simple. Yo de hecho busqué la definición de provisión y sorpresa, la RAE me dijo acción de proveer, como súper fome la definición. Pero la providencia es algo que se hace de antemano y que tiene un propósito. Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, es cuando Él es parte de su soberanía, cuando Él decide obrar en nuestras vidas para cumplir sus promesas o cumplir su voluntad. Estaba estudiando un poquito acerca de esto y mencionaba 3 aspectos de la soberanía de Dios que me gustaron bastante. Él es creador. La Biblia nos enseña que Él lo creó todo. Génesis 1.1, o podemos encontrar en Juan capítulo 1, el versículo 1, 2 y 3, hablan de que Él es el creador. Dios es sustentador. O sea, Él no solo creó todo, Él hace que todas las cosas se mantengan. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, busquémoslo brevemente, Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces Él no solo creó todo, las cosas se mantienen por su poder. Eso es algo importante, Él es sustentador. Y Él también es el providente. Él da razón y sentido a las cosas. Y Él actúa de acuerdo a su carácter y sus promesas.
Un buen versículo para poder leer esto estaría en Salmos. Vamos a Salmo 135, por favor. Salmo 135. Leamos el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, voy a esperar a que lleguen. En lo que buscan, voy a tomar agua, por favor. Déjenme tomar agua. Ok, Salmos 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos. Y podríamos seguir leyendo. Pero nos muestra de que Dios no simplemente es ajeno a la creación, sino que Él actúa en ella. Ahora, la Biblia nos enseña que tenemos libre albedrío y que nuestras acciones tienen consecuencias. Es decir, si yo decido de un día para otro dejar de trabajar y de hacer cosas, eso va a tener repercusión en mi vida y va a haber consecuencias por mis acciones. Sin embargo, Dios también puede intervenir en mi vida. Yo puedo empezar a obrar de acuerdo a sus promesas y Él las va a cumplir. Entonces, a eso nos referimos con providencia de Dios. Cuando a veces suceden circunstancias en nuestras vidas que quizás no entendemos, pero que son para los propósitos de Dios que son mayores que nosotros. Entonces, como les había dicho en el inicio, quizás el nombre, la palabra Dios o el nombre de Jehová no aparece en el libro, pero su presencia está porque los sucesos marcan una mano que tuvo que haber intervenido. Al principio del libro y al final, tú tienes que decir, esto es obra de Dios, si tú lo lees atentamente. Dios siempre se ha encargado de Israel. Cada vez que Israel clamaba a Él, Él había prometido que iba a escuchar su clamor. Hay un versículo muy lindo que también leí hace unos días atrás. Vamos por favor a Nehemías. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 30. Es el libro anterior. El 30 dice, les soportaste, hablando de Israel, les soportaste muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, el carácter de Dios le impide actuar en contra de sus promesas. Él es misericordioso, Él es piadoso. Entonces, cuando Israel clamaba, Él escuchaba. Y eso es lo que sucede aquí. Como les decía en un inicio, como cuando nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, eso trae consecuencias que pueden ser persecución. Quizás no se va a comparar a la persecución de la época antigua o de las personas que a lo mejor son misioneros en Corea del Norte, en China, o en estos países asiáticos, pero sin duda que vamos a padecer persecución solo por el hecho de ser cristianos. ¿Qué debemos hacer en una situación así? Veamos lo que hizo Esther. Esther capítulo 4, pero ahora el versículo 16. Entonces, ¿qué sucedió? Mardoqueo se entera de lo que sucede, se pone muy triste, él rasga sus vestiduras, se viste de cilicio y le cuenta a su hija Esther por medio de un eunuco que hizo como de intermediario lo que sucede, y escucha acerca de que van a matar a todos los judíos del edicto que ya había fecha para la muerte de ellos, y todos estaban muy tristes, muy desolados. Y ahí es donde vemos la reacción de Esther. El versículo 16 del capítulo 4 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Esther, aquí vemos esta combinación entre la oración y la acción. Esther lo primero que hizo fue acudir a Dios. Sabemos de que el ayuno normalmente acompaña a la oración. Y cuando los judíos clamaban por algo muy grave, lo que nosotros deberíamos hacer también, si hay circunstancias en tu vida complejas, graves, el ayuno es un compañero muy bueno de la oración. Cuando tú ayunas, te abstienes de alimentos, puede ser solamente de alimentos o de alimentos y de bebida, por un periodo de tiempo para acompañar una petición de oración que estás haciendo.
El ayuno bíblico no es, oh, quiero bajar de peso, así que voy a aprovechar de orar y también de ayunar. No, los propósitos son para poder acompañar la oración. Y Jesús habla de ayuno, dice cuando ayunéis. Entonces es algo que hoy en día también tenemos que hacer. Cuando tú realmente pasas por algo difícil, no descartes el ayuno y pienses, no, pero esas cosas ya no aplican. Eso es algo que todos los cristianos también de hoy en día podemos hacer y debemos practicar sin duda. Entonces, ella ayunó. Eso quiere decir que estaba encargando las cosas a Dios y fue lo primero que hizo. Pero también tomó acción. Dijo, voy a ir a ver al rey. Y fue valiente. Había una ley en que las concubinas tenían que básicamente, bueno, las mujeres del rey, concubinas si no, tenían que presentarse delante de él cuando él quisiera. Y el rey podía descartarlas si quería. Entonces fue algo arriesgado lo que hizo. Ella estaba en una posición muy cómoda. Y yo creo que cualquier persona egoísta con tener bien a su tío, que era su única familia, y a ella bien, entonces, ¿para qué arriesgarse? Pero ella aún así tenía amor por Israel, por su nación. Y fue valiente. Entonces el versículo 17 dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y Esther lo que decide hacer es un banquete para Amán. Y es una estrategia bien interesante. Pero aquí es donde Dios empieza a obrar de manera milagrosa. El versículo 1 dice, aconteció que al tercer día del capítulo 5, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior a la casa del rey, enfrente del aposento, y el rey estaba sentado en el trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces, si una persona entraba sin el permiso del rey podía hasta morir, pero si tocaban el cetro no. Entonces, imagínate cómo obró Dios. Ella estaba arriesgando su vida, pero confió en que Dios iba a responder su oración. Y así fue, ella no murió. Ella halló gracia entre los ojos del rey. Y empieza una serie de sucesos, de cosas que podríamos llamar coincidencias, pero que no lo son. Por ejemplo, si nos saltamos un capítulo, el capítulo 6, el versículo 1 dice, y aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Se le fue el sueño, qué raro. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y de las crónicas. Entonces, no tenía sueño, tuvo insomnio, ¿por qué? No sé, qué raro. Y después dice, voy a leer algo. ¿Y qué libro le trajeron? Justo el libro de las crónicas, qué curioso. Después en el 2 dice, entonces hallaron escritos de que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano al rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿y quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán que está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por alguna razón, obviamente Dios, el rey no tuvo sueño. Y por alguna razón, obviamente Dios decidió leer el libro. Y justo leyó la parte donde Mardoqueo hizo algo que había pasado hace mucho tiempo, que fue lo que les mencioné. En el capítulo 2, él escuchó un complot contra el rey. Y él avisó a Esther, Esther avisó al rey, el rey hizo una investigación y encontró que era cierto. Y estos eunucos que le querían traicionar murieron. Y eso se anotó. Entonces, qué curioso que justo él haya leído ese libro en esa noche que no tenía sueño. Justo cuando en el capítulo anterior, en el último versículo, Amán había construido una horca especialmente para poder matar a Mardoqueo. Eso es solamente la obra de Dios. Es la respuesta a la oración. Dios ordena los caminos. Cuando nosotros oramos, Él empieza a orar, incluso antes de que comencemos a orar. De hecho, hay un versículo donde cuando alguien oraba a Dios, en el momento en que empezó a orar, Dios envió a los ángeles para responder. Dios empieza a orar en momentos y de maneras que nosotros no siempre vamos a entender. Pero debemos aprender a confiar y a ser instrumentos que son dejados, que se dejan usar por Dios. En este caso, Esther tenía la actitud correcta. La Biblia enseña acerca de Esther de que era una mujer obediente a la autoridad de Mardoqueo. De hecho, eso está, pero no me acuerdo dónde, así que si me ayudan a encontrarlo lo agradecería. Creo que está en el capítulo 2. A ver. Tengo que ver dónde está. No lo anoté, pero creo que sería bueno leerlo.
no recuerdo dónde está, pero menciona de que ella había sido desde su educación una mujer muy obediente. Ahí cuando lo encuentren lo podemos leer. Y yo solo enumeré estas 4 cosas. Que Esther, de todas las doncellas, ella haya sido la escogida como la reina, que el mal sueño que tuvo el rey, el libro que justo escogió leer. También podríamos pensar hasta en la horca que hizo Amán, porque esa horca se usó para matarle a él. Podemos empezar a enumerar cada una de las cosas que fueron importantes para que todo se desenvolviera, en que al final el rey realiza un edicto en donde los judíos se pueden defender y las personas que les iban a matar, que les odiaban, mueren, y Dios les da una victoria frente a esas personas. Dios protege otra vez a Israel. Dios responde a nuestras oraciones, pero requiere una actitud de obediencia. Esto quiere decir, si Dios requiere algo de ti, tú debes estar dispuesto a ser un buen instrumento. Cuando tú eres una herramienta, lo importante es una herramienta que se deja ser usada. Imagínate una persona ocupada, un galletero que no puede controlar. Se va a dañar completo. Los galleteros son muy peligrosos. Pero si tú ocupas una herramienta que se deja ser utilizada, otro buen ejemplo puede ser los cuchillos de cocina. Una vez recuerdo que me lo enseñó el pastor, y nunca se me olvidó porque tiene mucha razón. No hay nada más peligroso en una cocina que un cuchillo sin afilar. ¿Por qué? Porque no hace lo que tú quieres. De hecho, justo el otro día vi un video de una persona cortando cebolla y no hacía esfuerzo, era como que hacía así. Y yo decía, qué bacán su cuchillo, qué útil. ¿Por qué? Porque un cuchillo bien afilado y con la técnica correcta nunca te vas a cortar, porque va a hacer lo que tú quieres. Pero si tienes un cuchillo malo, vas a tratar de cortar algo y no vas a poder, y te vas a cortar un dedo. Eso es lo que sucede con las herramientas que no se dejan ser utilizadas. Si Esther hubiera sido miedosa y no hubiera ido frente al rey, entonces no habría servido de nada su oración. Pero ella fue utilizada por Dios. Y Dios utilizó cosas que quizás a nuestros ojos habrían parecido cosas insignificantes. Pero Él movió todos los hilos. Yo creo que un buen versículo que resume todo este libro es Romanos 8:28. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, el versículo 28, yo creo que muchos de aquí ya lo conocen. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ella estaba obedeciendo a Dios. Aun cuando por motivos de seguridad ocultó su nacionalidad, ella en ningún momento tuvo miedo de, cuando su pueblo la necesitaba, admitir que era judía y actuar por su pueblo. Y gracias a esto muchas personas fueron salvadas. Entonces, ya para concluir, nosotros no siempre vamos a ser capaces de entender la providencia de Dios, es decir, las cosas que Dios ordena en nuestras vidas y cómo podemos serle útiles. Pero lo que debemos hacer es simplemente dejarnos ser utilizados. Y van a ocurrir cosas así, cosas en las que tú no te vas a dar cuenta. Quizás tú tienes la necesidad y dices, ¿sabes qué? Este hermano el otro día me dijo que no estaba tan bien, le voy a ayudar económicamente. Tú nunca sabes cómo eso. A lo mejor ese hermano estaba orando un mes porque no sabía cómo pagar el arriendo. Y tú llegaste, le diste algo de dinero. Cosas así pasan. Por eso debes ser capaz de ser un buen instrumento y de dejarte ser utilizado por Dios. Y obviamente en circunstancias difíciles, acudir a Él primeramente. Vamos a orar ahora, por favor, hermanos.